Let me say it, let me know it, no problem. Let me read it, let me be it. The shoes are tripling. Let me say it, let me say it. Let me crush upon your shoulder. Let me read it, let me be it. For the young day. Y ahora sí, digo, si los dioses y las diosas mitológicas no dicen otra cosa, charlando con las escritoras, Pilar Medina nos va a hablar de Óbolos para Caronte, este libro que escribió junto con Andrés Navarro y que ya les presentamos el lunes de la semana pasada, la primera parte. Esta es la segunda parte. Pues se nos atravesó ahí, no sabemos si fue Hermes o si fue Mercurio o si fue Anansi o cualquiera de los dioses bromistas, embaucadores, que siempre andan metiendo las narices, metiendo las narices de donde no los llaman. Dicho sea con todo respeto. Aquí va a estar con nosotros, grabado desde Madrid, Pilar Medina. Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Charlando con las escritoras. Pues el lunes se nos cruzaron ahí 2 que 3 dioses bromistas y pues prácticamente nos impidieron poderles transmitir la segunda parte. Hoy ya estamos listos, ahora sí, creo que estamos listos para llevarles la segunda parte de la entrevista que hace un par de viernes le hicimos a Pilar Medina, esta es extraordinaria escritora de España, que la charla la dividimos en dos partes. Y a la primera parte se las presentamos el lunes de la semana pasada y la segunda parte se la vamos a presentar en este momento. Ella nos habla acerca del libro Óbolos para Caronte, que lo escribió junto con Andrés Navarro. Pilar, de manera escrito en prosa, literariamente en prosa, nos relata a su manera los mitos y Andrés lo hace en verso. Entonces es un ejercicio ahí muy interesante. En su momento vamos a charlar con Andrés, luego que regrese de Indochina, nos platicaba Marcos que anda por allá. Entonces cuando regrese vamos a armar con él una charla igual, así vamos a hacer vamos a grabarle porque pues no son tan tempraneros como Marcos. Pues Marcos les escribió el prólogo, muy interesante, aquí nos lo dio a conocer. Y hay una introducción que escribe un psicólogo clínico, Julio Hernández y Sanz, y nos habla de cómo también los mitos han influido en la psicología. Aquí hemos hecho énfasis en la teoría de Carl Jung, la teoría de Erich Fromm, que tiene que ver con el simbolismo de los mitos que está imbuido en nuestros genes, ya en nuestra formación. ¿Sí? Y Julio Hernández pues nos habla desde esa perspectiva, de la perspectiva de un psicólogo. Empieza diciendo su introducción dice: la mitología, del latín tardío mitología y del griego, y vienen los caracteres griegos, es un conjunto de mitos, narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de carácter divino o heroico, relativamente cohesionados o paralelamente adheridos. Son relatos que forman parte de una determinada religión o cultura, que están orientados a explicar sucesos cotidianos del entorno del hombre. Resumiendo,
nos dice Julio Hernández y Sanz, psicólogo clínico. Resumiendo, son relatos destinados a ordenar, comprender y explicar el mundo en que se desenvuelven los habitantes de esa sociedad. En nuestra cultura mediterránea y occidental, la mitología es principalmente la griega y su heredera la romana. Pero pues aquí hemos desentrañado y escudriñado mitos de Mesoamérica, con los aztecas, y vamos a hablarle de los mayas también, mitos del sur, con los guaraníes, mitos de África, mitos de América del Norte, en fin, el mundo y la vida está llenos de mitos. Y en la primera parte, pues, hablamos de Pilar, ella habló de sí misma, o sea, platicamos acerca de lo que era Pilar, esta joven escritora española, que además se describe en algunos periódicos. Nos hizo llegar un artículo que vamos a leer con mucho cuidado y vamos a comentarlo, ¿sí? Que ella escribe, y viene un artículo sobre los mitos, aquí vamos a compartirlo sin duda alguna. Y terminó compartiéndonos el mito de Hermes Mercurio. Si mal no me acuerdo, con eso termina, ¿sí? Y ahora vamos a ver la segunda parte. Ese es otro de los grandes valores de los mitos, que es la belleza literaria. Ese es otro de los grandes valores de los mitos, que es la belleza literaria. Sí. La belleza. Y lo que yo he notado, ya empecé a leer el libro, tú lo narras de manera diferente. O sea, puede ser, bueno, de hecho es, pues, un mito, pero la manera como lo haces es una manera muy genuina, muy especial, muy artística, muy literaria, ¿no? Y eso evidentemente le da un valor adicional. Ahorita hablabas de Mercurio. Es uno de los dioses más importantes del... Sí, además el más astuto, tiene fama de ser el más astuto, el más ingenioso, y yo digo que es la mano negra de Zeus. Se ríen cuando yo empleo este término, porque digo, es que siempre echa mano de su hijo para que le resuelva todos los problemas. Era un embaucador, Pilar. Era un embaucador totalmente. Y sabes que la figura del embaucador, yo lo encontré en unos mitos africanos. Ah, sí. Sí, hay un personaje, que son varios mitos, es un personaje en la mitología africana, que es un embaucador. Y ese mito africano, cuando los holandeses, los británicos, y buena parte de los europeos robaron a africanos en África, ¿sí? Y los llevaron a América, ahí venían los mitos. Entonces, hay acá en el Caribe, en el sur de Estados Unidos, en los lugares, en Brasil, los lugares donde hubo mayor afluencia de esclavos, está ese personaje. Yo tengo una anécdota con respecto, bueno, una anécdota. Lo que he comentado antes, el libro de la tripulación de Barba Negra, yo traté de hacer el relato lo más fiel posible y lo contaba desde un personaje, investigando, me encontré con un personaje que me pareció fascinante, que era Negro César. Negro César había sido el primer lugarteniente de Barba Negra y había sido un esclavo. Y entonces yo cogí, y para darle un poco de personalidad, ¿no? Cogí y me puse a investigar los dioses que esta gente podía haber llevado y me encontré que, claro, evidentemente, ellos se llevaron sus dioses y uno de ellos, el más importante, era Olodumare. Entonces sí, y por lo visto en Cuba es un dios que es muy reconocido y demás. O sea que lo que tú has dicho, efectivamente, esta gente se llevó su propia cultura, viajó con ellos y la implantó allá donde ellos se asentaron. Sí, y además este embaucador les ayudó a sobrevivir,
porque usaba el ingenio, ¿sí? Claro. Usaba el ingenio para, pues, para salir adelante. Imagínate la problemática de los esclavos y eso, o sea, y entonces Mercurio, cuando pasa a la mitología romana, pues ahí lo encontramos como es, Él es Hermes en la griega perdón, y en romana es Hermes, Mercurio. por eso no encontraba la palabra, porque la palabra ya, Por eso ya me la lo... dije por delante. Hermes en la cultura griega, en la mitología griega, es Mercurio, Sí, en la romana, ¿sí? sí. Pero también lo encontramos en Egipto. En Egipto. A mí me gusta mucho como método lo que llaman hermenéutica, ¿sí? El sincretismo religioso vendría a responder. Exactamente, o sea, el hermetismo como un método, esto es todo un método para estudiar literatura, para estudiar textos de diverso tipo, ¿sí? Pues viene de Hermes, ¿sí? Hermes. Y allá en Egipto adquiere el nombre de Hermes Trisbigesto, el 3 veces grande. O sea, y era también el enviado de los dioses. ¿Sí? O sea, También es un psicopompo, no sé si lo es sabes. un psicopompo, exactamente. Con la Que vara tiene con un Odiseo. faronte. Sí, 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 sí. O sea, Hermes hacía realmente de todo. Y lo que tú has dicho de Egipto, yo escribí un artículo, curiosamente, donde se ve a través del sincretismo religioso cómo el dios Anubis se termina convirtiendo en el arcángel San Miguel. O sea, cómo las distintas culturas van cogiendo esos dioses y los van adaptando para que tengan significado en su propia cultura. O sea, que sí, que realmente todo este tema a mí me parece realmente apasionante cuando coges y rascas un poquito. Y también otra figura que me ha llamado la atención, porque también me la he encontrado a nivel universal, es la de las sirenas. Las sirenas también es un personaje que curiosamente lo encuentras en todas partes del mundo, pero los está viendo representados antes de que esas culturas, porque antes de que los europeos llegasen, los indígenas de forma ya habían recogido el mito de las sirenas. O sea que realmente la humanidad tiene una forma de pensar igual y estés donde estés, es lo que yo considero. Así. No, y el sincretismo religioso, pues, ha estado presente. Ahorita decías que se transformó en el arcángel Gabriel. La Virgen María. ¿Sabes por qué me di cuenta? Y perdóname que te interrumpa. Y me puse a investigar y efectivamente, o sea, porque vi una obra de arte donde veo al arcángel San Miguel con una balanza, con una balanza, donde está pesando el alma y lo que hacían los egipcios. Exactamente, y el diablo le tienes justo al lado porque el diablo pues siempre quiere coger y quiere que se pone el dedo, inclinar la balanza a su favor, ¿no? Entonces cuando lo vi dije, qué curioso, o sea, es que era tan visual ver ahí al arcángel San Miguel con la balanza y demás, y a mí me recordó inmediatamente a Anubis, y claro, cuando ya me puse a investigar, ya sí que vi perfectamente toda la correlación de cómo se fue transformando el Anubis egipcio al San Miguel cristiano. Y la Virgen María en Nueva España se transformó en la Virgen de Guadalupe. Sí. ¿Sí? Obviamente sin los rasgos mediterráneos, sin los rasgos indoeuropeos, con los rasgos mexicas, Claro, morena, rostro redondo, claro, tenía su lógica. Rasgados, pero es la Virgen María, ¿sí? Es el sincretismo. Acá en Sonora, los yaquis, que es una tribu muy importante, la más grande aquí en Sonora, que nunca fueron dominados por los españoles, debo decirte, indomables los yaquis hasta la fecha. Bueno, ellos tienen una festividad junto con los mayos, una tribu hermana de ellos, que es en Semana Santa, llaman la fiesta de los fariseos. ¿Sí? Oh. Bueno, fariseo, te remontas tú a la Semana Santa de los fariseos, pues era una secta muy importante entre los romanos, entre los hebreos. ¿Sí? Sí. O sea, eran grandes pensadores dentro de los rabinos, o sea, eran los fariseos. Bueno, aquí son personajes de farsa, ¿no?
siguen siendo los que le hicieron daño a Jesús, ¿sí? Acá, o sea, es un sincretismo y son los fariseos, se ponen máscaras de diferentes animales, ellos las fabrican con cuero de venado y aparece el chivo, aparece la serpiente, aparece cualquier tipo de animal, son los fariseos, ¿sí? Y así, hoy no tardan en aparecer, en estas fechas, ya para marzo, ya ahorita ya andan los fariseos en las calles bailando y disfrazados y rematan a la Semana Santa. ¿Sí? ¿Sabes lo que yo creo? Que la gente, cuando tú le explicas algo nuevo para ellos, para poder asimilarlo, tienen que coger y asemejarlo a lo que ya conocen. Entonces, por eso cogen y lo que me estás comentando, las pieles, etcétera. Yo me llamó mucho la atención cuando fui a ver una de las edades del hombre. Recogen obras religiosas obras de arte religioso en las edades del hombre. Y una que hicieron en Plasencia, había una obra de arte que habían hecho, creo que en México, entonces era Nueva España. Y me llamó la atención porque a Cristo lo recogían metido dentro de un tronco. Y entonces a mí me hizo pensar y dije, claro, es que cuando a esta gente tú le hablaras a lo mejor, que si crucificado, que si no sé qué, seguramente en su cabeza, en su mente dirían, pues dentro de un tronco, pienso yo. Y entonces resultaba una imagen realmente muy curiosa de ver a Cristo metido ahí dentro, o sea, la habían integrado en el tronco. Porque yo creo que es eso, realmente ellos a lo mejor no lo habían llegado a ver, les daban unas nociones y luego cada uno pues interpreta un poco como quiere. No Sí, sé. con lo que trae, ¿sí? Con lo que trae, con su cultura. Sí. Pilar, ¿por qué a las personas, a la gente, a las lectoras, los lectores, al público, le puede interesar Óbolos para Caronte? Tú me dices que ya lo has comenzado a leer. ¿A ti te está pareciendo interesante? ¿Lo Muy estás interesante. disfrutando? Muy interesante, muy bien escrito la prosa y excelente los poemas de Andrés. O sea, es otra, digamos, es otra visión. Sí, es otra visión. Vamos a decirlo así. Sí. ¿A ti te está entreteniendo? ¿Lo estás disfrutando? Sí, sí, porque además, como pues son textos relativamente breves, ¿no? 3 páginas, 4 páginas, 1.5, los poemas y todo, pues puede uno agarrar un ritmo, ¿sí? Agarrar un ritmo de decir, bueno. ¿Te está enganchando el libro? Ya sé para dónde vas. Contéstame tú. Pues entonces ya me estás respondiendo. Yo ya tengo todas las respuestas de por qué la gente debería de leer Óbolos para Caronte. Yo creo que es bastante visual, ¿no? Si lees los mitos tal y como están recogidos, yo creo que te puedes hacer bastante bien idea de ello, porque había gente que decía, es que a mí la mitología, es que yo no sé si... Y luego cuando lo han leído han dicho, es que me ha resultado tan fácil de leerlo, dice que lo he imaginado. Entonces yo creo que ese es un buen argumento. Y luego ya si añadimos el plus de la poesía, porque realmente Andrés tiene una imaginación asombrosa, muy enriquecedora es su poesía. Hay que leerla tranquilamente, porque sí que es cierto que te manda muchas imágenes, es un continuo, es lo que dice Marco, dices, es que Andrés es una poesía muy barroca. Y es cierto, yo coincido con él, es una poesía muy barroca, pero es una poesía que enriquece mucho. Entonces yo creo que ya tiene todos los alicientes, ¿no? La sencillez mía de la prosa, que ya te da a conocer el mito y luego ya pues dejarte llevar por la poesía de Andrés. Sí, y los poemas se tienen que leer como... Yo te voy a hablar sí, con tranquilidad. Yo te voy a hablar sobre el título. Fíjate, el título estuvimos ahí un poco debatiendo. Y yo me acuerdo que el primer título que le propuse a Andrés, porque curiosamente también le propuse yo los títulos. El primero que le propuse a Andrés fue, ¿qué te parece si lo titulamos
una taza de mitología con pastas de poesía. Era el primer título que a mí se me ocurrió. ¿Por qué? Porque yo me imaginaba ese ratito de que te tomas tu café relajadamente y te pones a leer un poco, porque como son relatos cortos, pues tampoco te van a llevar mucho tiempo, ¿no? Y decir, pues te tomas tranquilamente el café, te lees un relato, te lees una poesía. Y él decía, bueno, déjame que le dé una vuelta. Se ve que no le terminaba de convencer mucho. Y ahí quedó. Y luego ya cuando el editor, Luis Felipe Galeano, ha sido nuestro editor, pues nos mandó distintas portadas para que eligiéramos. Y yo conforme vi esta, enseñar el libro, a mí me encantó, sinceramente. Y le pasé a Andrés las mismas y yo le dije, mira, a mí personalmente me gusta esta portada. Y ahí coincidimos los dos, que nos gustó esta, muchas gracias. Y entonces yo dije, ¿qué te parece si ponemos óbolo en singular para Caronte? Y él dijo, hombre, yo creo que mejor óbolos, porque al fin y al cabo son dos los que se le daba exactamente a Caronte. Y de ahí surgió al final el libro definitivo, o sea, el título definitivo. Luego también esta portada quería que fuera en color, porque nos mandó algunas de esculturas griegas en blanco y negro, porque las ilustraciones las hice yo y son todas en blanco y negro. Y Andrés siempre estaba, ¿y si le ponemos un poquito de color? ¿Y si me dejas una fotocopia y yo le voy dando, yo le doy un poquito de color? Siempre estaba con el color. Yo decía, no, mira, yo las he hecho así, yo quiero que mis ilustraciones se respeten, que sean así. Pero me quedé un poco con la cosa de que el hombre pues quería ese poco color. Y entonces yo dije, vamos a darle en la portada ese color que él quería. Así que fue un poco así como se decidió todo. Sí. Fíjate, no es para darles una probadita de por qué digo yo que la prosa es fascinante. Aunque uno pueda conocer de qué trata, el argumento, cómo termina, etcétera, pero leerlo, ¿sí? Aquí en el programa, con muchos de mis colaboradores, aquí participaban unas jóvenes que tienen un grupo que se llama, es un grupo de lectura, de eso, y aquí cada semana era una de ellas la que participaba, ¿no? Y, y ellas eran, pero religiosamente, no podemos espolear. No, Juan Manuel, no vamos a Pero decir. ya, ese poquito. No vamos no, y se cuidaban en extremo, y yo no. Yo en el programa, aquí se dice, y porque yo sostengo lo siguiente, Pilar, mira, uno lee una novela, un poema, un libro, no porque no sepa de qué trata, sino particularmente literatura, particularmente novela, particularmente cuento, no porque no sepa de qué trata o en qué termina, sino por el placer de leerlo. Sí, exactamente. Y yo les ponía el ejemplo de Crónica de una muerte anunciada. Es el gran spoiler. Las primeras líneas dicen cómo va a terminar. Claro, exactamente. Y uno lee, inicia diciendo que el protagonista va a morir, lo asesinan, después de que su mamá tuvo un sueño que le dijo, mijito, no sabes, porque fíjate que Yo lo leí hace cayó excremento de pájaro y eso, sí. O sea, él sabía que iba a morir. O sea, entonces dice, pues es el gran spoiler. Entonces, yo no le veo problema a eso. Es como una canción. ¿Cuántas veces escuchas una canción que te gusta? ¿Sí? Sí. Decenas. Ahora, sí, ¿sabes de qué trata la canción? Sí. ¿Sabes quiénes son los personajes de la canción? ¿Saben en qué termina la canción? Todo lo sabes. Entonces, ¿por qué lo disfrutas? Por la calidad musical, literaria. Bueno, para mí en la literatura es exactamente lo mismo. Fíjate, les voy a compartir esto, dice. Es de Castigo de Narciso. ¿Sí? De Narciso. De mis favoritos. Ese es de mis favoritos. Bueno, ya ves, pues hizo el destino que en una ocasión en que el joven iba de casa, su persona se cruzaría ante los ojos de una oréade, que en otro tiempo locuaz, ahora nunca hablaba antes que otro, ni pudo callar jamás después que otro hablara,
y que atendía al nombre de Eco. Fíjate qué manera de hablar del eco. Sí, Bueno, es lo que digo. cuando ella le vio, sintió florecer en su interior el fuego de un gran amor. Lo seguía a hurtadillas, acrecentando con ello su pasión. Mas Eco, presa del castigo impuesto por Hera, no podía dirigirle una palabra hasta que él iniciara la conversación. Así tuvo que esperar a que fuera él quien comenzara el diálogo, y eso es lo que ocurrió. Pues es el mismo mito, pero contado de manera extraordinaria por Pilar Medina. Te voy a pedir que me dejes ahora que cuente yo lo del castigo de Eco, Ahí para viene, darle continuidad, porque ya te digo, la verdad que es que a mí me costaría mucho decantarme, ¿no? por un mito. Te digo, ese es mi favorito, pero bueno, la verdad es que no sé. Esto es como la castiga Hera, porque luego en la última parte del libro, que es la de Érase una vez, pues está Érase una vez Eco, y Eco tenía un argumento que hacía vibrar pues a todas las personas, ¿no? Era un auténtico placer escucharla. Entonces, ella entretenía a Hera para que su marido, Zeus, se fuera con sus hermanas pues a divertirse. Entonces, cuando Hera descubre lo que realmente estaba haciendo Eco con ella, que era entretenerla, te voy a leer lo que yo he puesto. La frustrada Hera, sintiendo una aguda punzada en el pecho, no alcanzaba a discernir quién se la provocaba, si el cruento engaño de su cónyuge o la dolorosa traición de aquella a la que consideraba amiga. Eco, mi amiga, ¿qué digo amiga? La creí interesada en mis cosas y solo me entretenía para que Zeus yaciera con sus hermanas. La diosa se dobló sobre sí misma, compungida por la despiadada burla. La ira la sacudió y transformó el padecimiento en rabia. De esa, dice, lengua maldita, por la que he sido burlada, un don divino tenías, y de él una potestad pequeña te será otorgada, y de ese don solo un brevísimo uso darás. Con las amenazas de la dolida Aurea, Eco perdió su don. La joven ninfa, ahora muda, vaga errante por los bosques mientras el dolor de su pérdida la consume. Así, en el hablar de las gentes, ella solo escucha y no interviene, hasta que, oídas las palabras, reportar solo la última. Así que ya sabes por qué no podía hablarle a Narciso. Pues por eso le puede interesar a la gente, Pilar. Yo espero que les interese, ¿no? Después de estas charlas que hemos tenido aquí, de estas pequeñas lecturas y demás, pues espero que sí, que les interese y que se dé a conocer allí en México, que sería un auténtico placer. Por supuesto que sí. Normalmente las charlas son de 20, 25 minutos. Aquí deliberadamente lo hemos hecho inextenso y la vamos a dividir en dos partes. Ya en su momento vamos a comentar cuando probablemente el lunes aparezca la primera parte. Ya te diremos. Pilar, ha sido un enorme gusto, un enorme placer. ¿Sí? Ahora sí que te vas a convertir en un pilar de la literatura ibérica. Te agradecemos mucho este tiempo, esta charla. ¿Con qué te despides, Pilar? Por lo pronto, porque, mira, normalmente cuando conocemos, interactuamos con algún escritor, alguna escritora, ya sea primero o ya sea después, participan en una sección que se llama Charlando con los lectores o Charlando con las lectoras, ¿sí? Esta sección es, así como dice acá, Charlando con las escritoras. Bueno, entonces, si no tienes inconveniente, más adelante, que tu tiempo lo permita, poder grabar algo y tener una charla, pero como lectora, porque yo sostengo que hay mucho lector que no escribe. Pero yo también estoy convencida de eso. No hay escritor que no lea. Sí. Pues para mí será un placer, o sea que cuando vosotros lo consideréis, será un placer estar de nuevo en vuestra compañía. Y a ver cuando nos hablas de la tripulación de Barba Negra.
Bueno, la tripulación de Barba Negra, ya digo que fue un proyecto, eso fue una cosa muy curiosa cómo surgió, porque resulta que yo participé en un concurso de microrrelatos de una editorial y yo dije, bueno, venga, voy a mandar. Pero estaba tremendamente tasado, solamente podía escribir en 5 líneas, tenía que hacer un microrrelato. Y yo escribí un microcuento, que era y voló, y venía a ser un gusano que se arrastraba, bueno, y que se envolvía en fina seda y al final cuando salía pues desplegaba unas hermosas alas y voló. La sorpresa fue cuando se pone en contacto conmigo la editorial y me dice que cree que la forma en que yo escribo se puede compaginar bastante bien con la de otros autores. ¿Qué me parece si participo en un proyecto junto con 7 autores más? Y fue una auténtica sorpresa y yo dije, bueno, pues venga, yo como buen pirata me lanzo a la aventura y me embarco aquí. Y entonces me puse a escribir un relato que yo decía, y de que voy a escribir porque nunca me lo había planteado, ¿no? Y luego ya dije, bueno, yo me voy a ajustar lo más fiel posible. Cuando me puse a mirar la historia de Barba Negra, porque me gusta mucho documentarme, aunque hubiera optado por la fantasía más extrema, siempre me hubiera gustado documentarme, ¿no? Un poco sobre el personaje. Pero cuando me pareció tan interesante que yo dije, yo voy a tratar de ser lo más fiel posible. Evidentemente tuve que poner partes noveladas porque que sabemos lo que pudo hablar Barba Negra, eso se lo he puesto yo, ¿no? En sus labios. Y cuando ya juntamos todas las historias, para mi sorpresa, ninguno coincidimos en las historias, cada uno hicimos historias completamente distintas. Y lo disfruté también mucho, no tiene nada que ver con la mitología, pero te das cuenta que a quien le gusta escribir, yo creo que da igual un poco la temática, al final terminas metiéndote o te terminas absorbiendo de tal manera lo que escribes que digamos que estás empezando a vivir una vida un poco paralela, ¿no? Estás ahí, estás a lo mejor con tu día a día, yo en mi trabajo no tiene nada que ver, yo trabajo en una asesoría, o sea, estoy en una asesoría jurídica, imagínate, no tiene nada que ver. Y muchas veces te llevas ahí el personaje, ¿no? Y dices, cuando llega a mi casa tengo que hacer esto, le tengo que decir. Y bueno, y así fue lo de Barba Negra, que se solapó, como digo, porque Barba Negra lo presenté en septiembre y le presenté luego en diciembre, o sea que fíjate, sí se solapó. Y ahora de proyectos, curiosamente, con la editorial de Barba Negra, Diversidad Literaria, se pusieron en contacto conmigo para ofrecerme un contrato. Y ahora voy a escribir, fíjate si he cambiado de tercio por completo, voy a escribir sobre el Santo Sudario de Oviedo, que no tiene nada que ver, pero me resulta muy interesante porque esa tela ha sido estudiada también por la NASA, igual que la Sábana Santa de Turín. Y si tú pones el Santo Sudario de Oviedo sobre la Sábana Santa de Turín, las manchas de sangre coinciden. Es decir, ambas telas estuvieron sobre el mismo cuerpo. Y voy a escribir sobre eso, pero a la misma vez intercalándolo con los hechos históricos de la tela, desde su momento, desde la crucifixión, pues luego ya cuando llega a España, la batalla de Covadonga, cómo esa tela termina al final poniéndose a salvo ante el avance de los musulmanes, cómo se termina poniendo a salvo en Oviedo, que como dicen los asturianos, esto es España y lo demás es territorio conquistado, porque como ahí nunca llegaron, pues ellos se consideran españoles, los españoles puros al 100%. Y entonces, pues ese es el siguiente proyecto que voy a... Ya tendremos oportunidad de platicar ampliamente de tus lecturas y tus otros proyectos. Fíjate, ahorita que hablabas de los piratas, es que igual que los mitos, los piratas, que tienen mucho de mitológico también, causan una fascinación. Hay una canción que a mí particularmente me gusta mucho de Joan Manuel Serrat, ¿sí? Que se llama precisamente Una de Piratas. Sí, a mí también me gusta. Hombre, esto es un relato, esto es un cuento. Sí, pero claro, estamos hablando que Joan Manuel Serrat es una maravilla. Hay una frase que yo mucho la he usado yo en muchos contextos. Yo les digo, uno debería ser como los piratas de Serrat, ¿sí? Para hincarles de rodillas, hay que cortarle las piernas, ¿sí? Yo creo que
A los piratas les envuelve un halo de romanticismo, cuando realmente tenían que ser unos personajes terribles. O sea, imagínate qué gente, ¿no? Bueno, no hay historia de piratas que tenga un final feliz, dice la canción. Ninguna, Ni ninguna. ellos ni la censura lo podrían concebir, o sea. Era gente que yo creo que sabían que el reloj iba contando continuamente en contra de ellos y que en cualquier momento podían morir, pero sí nos siguen causando incluso hoy día auténtica fascinación. Sí, Sí. sí. No, y el final, en una esquina, gente a sueldo los asesina. O sea, Sí, no, sí, mira, sí. ahorita vuelves a escucharla y no, la verdad es que además esta fascinación que siente por la mujer que raptó y rompe lo no escrito entre los, entre los piratas y no la devuelve. Sí, ¿Sí? sí, Se sí, queda sí. con ella, o sea, bueno. Bueno, también hubo mujeres piratas. Además, hay una, es que no me acuerdo ahora mismo, Bonnie me parece que se llamaba, que la perdonaron de colgarla porque estaba embarazada. O sea, se libró de la horca por estar. Por ser, prácticamente por ser mujer, ¿no? Sí, 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 por ser, pero bueno, era principalmente porque No está embarazada. estaba embarazada y tuvieron esa consideración. Pero bueno, podrían haber dicho una vez que dé a luz, la vamos a justiciar, pero bueno, al final la perdonaron. Vamos a estar en espera de esos nuevos proyectos y en su momento vamos a platicar con Andrés, vamos a platicar con los tres, Sí, será un con placer Marcos, con Andrés y ellos. contigo. Vamos ahora sí que entre comillas y subrayado, vamos a explotarte como lectora, seguro de tener lecturas fascinantes. ¿Sí? ¿Con qué te despides por lo pronto? Bueno, pues yo me despido mandándoos a todos desde España un beso enorme. Muchísimas gracias por la oportunidad, ¿no? que me habéis dado de darme a conocer y ha sido un placer auténtico compartir este rato contigo y con todas las personas. Espero que las personas que lo vean, pues que disfrute tanto como yo he disfrutado. Así que nada, un abrazo enorme desde España, un beso para todos los que nos escuchéis. Tengo un amigo mexicano que se llama Rodrigo, que le mando un beso desde aquí, que sé que está siguiendo el canal porque le dije que hablaban de óvulos para Caronte, así que nada, un beso enorme para él y un placer. Espero volver aquí a coincidir pronto con vosotros.